En el corazón de Guanajuato, donde las calles empedradas cuentan historias de generaciones y las campanas de las iglesias marcan el ritmo de la vida, un conflicto comenzó a gestarse dentro de una familia respetada. Era la familia Ramírez, conocida por su trabajo en el campo y por la herencia de una tierra fértil que durante décadas había alimentado a varias familias de la comunidad. Pero lo que parecía un legado de unión se convirtió en la raíz de una división amarga. Antes de continuar, suscríbete a este canal para no perderte relatos que tocan el alma y nos enseñan lecciones que transforman la vida. Jesús Ramírez, el mayor de los hermanos, era un hombre de manos curtidas por la tierra. Desde joven había aprendido a sembrar, a cosechar y a respetar el sudor como la única moneda verdadera. Casado con Mariana, mujer de carácter noble y mirada firme, había formado una familia sencilla, con 2 hijos pequeños que eran su orgullo y su mayor motivación. Jesús soñaba con mantener las tierras de su padre para que un día Emiliano y Sofía pudieran caminar entre los surcos como él lo hizo de niño. Su hermano Alejandro, en cambio, había tomado un camino distinto. Ambicioso, elegante en su vestir y con la habilidad de convencer a cualquiera con palabras dulces, prefería las luces de la ciudad, los negocios rápidos y la compañía de personas influyentes. Entre ambos existía una distancia silenciosa, no solo por los gustos distintos, sino por el modo en que veían el mundo. Uno valoraba el esfuerzo, el otro la apariencia. Cuando don Manuel, el patriarca de la familia, falleció, dejó tras de sí una herencia que incluía la casa donde habían nacido, tierras fértiles y algunos ahorros guardados con sacrificio. Doña Rosa, madre de ambos, confiaba en que sus hijos sabrían honrar ese legado y mantener la unión. Sin embargo, la ambición de Alejandro ya se había sembrado mucho antes de la partida de su padre. Con una sonrisa que escondía intención, Alejandro comenzó a mover contactos en la ciudad. Aprovechando su cercanía con abogados y funcionarios, manipuló documentos y en cuestión de semanas logró que la herencia quedara a su nombre. Jesús, confiado en la palabra de su hermano y en el valor de la familia, nunca imaginó que aquel lazo de sangre pudiera convertirse en una cadena de humillación. La noticia cayó como un rayo en el corazón de la familia. Jesús se enteró por terceros, cuando en el pueblo ya corría el rumor de que Alejandro había arreglado todo para quedarse con las tierras. El golpe no fue solo económico, sino moral. Doña Rosa lloró en silencio, incapaz de creer que un hijo pudiera arrebatarle al otro lo que con tanto sacrificio habían construido. Jesús enfrentó a Alejandro una tarde en el patio de la casa materna. El aire olía a tierra húmeda después de la lluvia, y el silencio de doña Rosa era tan pesado como las nubes que se acumulaban en el cielo. «Alejandro, dime que esto es un malentendido», pidió Jesús, con la voz temblando entre furia y tristeza. «No hay malentendido, hermano», respondió Alejandro con frialdad. «Yo hice lo que había que hacer. Tú no entiendes de negocios, no sabes cómo se maneja el mundo. Esa tierra está mejor en mis manos. Esa tierra es de nuestro Padre. Es de la familia», replicó Jesús, apretando los puños. Alejandro lo miró de arriba abajo y soltó una risa corta. «La familia no se alimenta de recuerdos, Jesús. Se alimenta de poder, y eso ahora me pertenece a mí». El silencio posterior fue insoportable. Jesús sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No era solo la pérdida de las tierras, era la traición, la humillación de ver a su madre llorando, de saber que el pueblo hablaría de su debilidad y de la astucia de su hermano. En su interior, una llama comenzó a encenderse, aunque todavía no sabía si lo guiaría hacia la venganza o hacia algo distinto. El camino apenas comenzaba, y Jesús tendría que decidir si dejarse vencer por la traición o levantarse con la dignidad que su padre siempre le inculcó. El rumor de la traición de Alejandro se extendió por el pueblo como el humo de un incendio. En las esquinas del mercado, en la fila de la tortillería y hasta en las bancas de la plaza, la gente murmuraba sobre cómo uno de los hermanos Ramírez había sabido aprovecharse de la herencia. Algunos lo llamaban astuto,
Otros lo consideraban descarado, pero la mayoría coincidía en un detalle doloroso. Jesús había quedado como el hombre ingenuo que no supo defender lo suyo. Doña Rosa, incapaz de sostener la vergüenza, pasaba los días en silencio. Sus manos temblaban al bordar, y sus ojos, antes llenos de fuerza, se perdían en la distancia. Una tarde, mientras preparaba café de olla en la cocina, miró a Jesús con una mezcla de tristeza y reproche. «Tu padre siempre confió en que ustedes caminarían juntos», dijo con la voz quebrada. «¿Cómo pudo pasar esto, hijo?» Jesús apretó los labios, evitando que la rabia lo desbordara. «No lo sé, mamá. Yo confié en mi hermano, y esa confianza fue mi error». En casa, Mariana trataba de mantener la calma. Se esforzaba en mostrarle a los niños que todo seguía igual, aunque en su corazón sabía que nada volvería a serlo. Una noche, mientras cenaban frijoles y tortillas sencillas, Emiliano levantó la vista y preguntó: «Papá, ¿ya no vamos a ir a trabajar a las tierras del abuelo?» Jesús sintió un nudo en la garganta. Miró a su hijo y acarició su cabello con ternura. «Por ahora no, hijo, pero vamos a salir adelante. Esa tierra no es lo único que tenemos». Mariana sostuvo su mano bajo la mesa intentando transmitirle fuerza. «Tienes que creerlo, Jesús. Lo que ustedes dos construyan con esfuerzo será más valioso que cualquier herencia». Pero aunque las palabras de su esposa eran de aliento, Jesús sentía cómo su orgullo se resquebrajaba día con día. La gente lo saludaba en la calle con sonrisas incómodas. Algunos le palmeaban la espalda en un gesto de falsa compasión, y otros simplemente se apartaban para evitar mirarlo a los ojos. La humillación era un peso constante. Alejandro, en cambio, caminaba con paso firme por el pueblo. Lucía camisas finas, relojes brillantes y un aire de superioridad que ofendía a todos, pero al mismo tiempo imponía respeto. Cada gesto suyo era una provocación silenciosa hacia su hermano. En la cantina, entre risas y tragos, llegó a decir: «El que no sabe moverse se queda atrás. Yo hice lo que cualquiera con visión hubiera hecho». Las palabras llegaron a oídos de Jesús, y con ellas la herida se profundizó. Se sentía traicionado, despojado y ridiculizado. Sin embargo, la furia que ardía en su pecho no encontraba salida. Sabía que enfrentarse con violencia a su hermano solo lo hundiría más, pero también sabía que permanecer en silencio lo convertiría en un hombre derrotado. Una tarde, caminando por los caminos de tierra que llevaban al río, Jesús se detuvo a observar el agua correr. El reflejo del cielo se mezclaba con su propia confusión interna. Recordó las palabras de su padre en aquellos días de cosecha. El hombre vale por lo que es, no por lo que tiene. La tierra es un regalo, pero la dignidad, esa, la llevas dentro. Jesús cerró los ojos y apretó los puños. «No me voy a rendir», murmuró para sí mismo. «Alejandro podrá haberme quitado la herencia, pero no me quitará lo que soy». Aún así, sabía que el camino para recuperar el respeto no sería fácil. Tendría que encontrar una manera de levantarse, de demostrar que la vida no se define por lo que uno pierde, sino por cómo enfrenta la pérdida. Mientras el sol caía sobre los cerros y el aire fresco de la tarde le erizaba la piel, Jesús comprendió que había llegado el momento de tomar una decisión: dejar que la humillación lo consumiera o convertirla en la chispa que lo impulsara a luchar. Y en lo profundo de su corazón, algo le decía que aquel era solo el inicio de una batalla que pondría a prueba su entereza. Las mañanas en León amanecían con el bullicio de los mercados, donde los pregoneros ofrecían verduras frescas, carnes colgadas en ganchos y pilas de pan aún caliente que perfumaban el aire. Jesús solía recorrer esas calles acompañado de Mariana, tratando de mantener la normalidad, aunque en su interior llevaba un peso que no se aligeraba con el tiempo. Cada mirada de los vecinos, cada comentario disfrazado de cortesía, era un recordatorio de su derrota. El sonido de los mariachis en las plazas y las risas de los niños jugando a la pelota parecían burlarse de su silencio. Mientras los demás disfrutaban de las fiestas patronales con cohetes y procesiones,
Él se mantenía al margen, sintiendo que no tenía derecho a celebrar. Su orgullo roto lo mantenía en una especie de exilio dentro de su propio pueblo. Mariana, sin embargo, se negaba a dejarse arrastrar por la tristeza. Una tarde, mientras doblaba la ropa recién lavada, le habló con la serenidad que siempre la caracterizaba. «Jesús, no podemos vivir escondidos. La vida sigue y nuestros hijos necesitan verte de pie, no derrotado». Él la miró con cansancio. «¿Cómo voy a estar de pie, Mariana? Alejandro me quitó todo lo que teníamos. Ni siquiera puedo mirarle la cara a los vecinos sin sentir vergüenza». «No te quitó todo», respondió ella firme. «No te quitó tu nombre, ni tu trabajo, ni tu corazón. Eso nadie puede robártelo». Las palabras de Mariana eran un bálsamo, pero también un reto. Jesús sabía que debía encontrar la manera de sostener a su familia, aunque cada intento parecía inútil. Intentó ofrecerse como jornalero en campos vecinos, pero la paga era mínima y la carga enorme. Volvía a casa con las manos llenas de callos y apenas unas monedas que no alcanzaban para más que lo básico. Aún así, cada noche, al ver a Emiliano y a Sofía dormir, sentía que valía la pena resistir. Recordaba cómo su padre le enseñaba a valorar las pequeñas victorias, una cosecha que sobrevivía a la sequía, una venta lograda en el mercado. La vida no se mide por lo que te falta, sino por lo que eres capaz de construir con lo que tienes, resonaba en su memoria. Mientras tanto, Alejandro se paseaba por el pueblo con la altanería de un hombre que sentía haber conquistado el mundo. Lucía botas nuevas, montaba caballos finos y no perdía oportunidad de dejar claro que la hacienda ahora era solo suya. En las fiestas patronales, contrataba grupos de música para impresionar a todos, y en cada brindis mencionaba con ironía que no todos nacen para ser dueños, algunos nacen para obedecer. Doña Rosa, en medio de sus 2 hijos, sufría en silencio. Aunque vivía bajo el techo de Alejandro, su corazón se inclinaba hacia Jesús. Una tarde lo visitó con los ojos llenos de lágrimas. «Hijo, yo sé que no es justo lo que pasó, pero prométeme que no vas a dejar que el rencor te consuma. Tu padre odiaría verte así». Jesús la abrazó, sintiendo en ese gesto el único consuelo que le quedaba. «No sé qué camino seguir, mamá, pero te prometo que no me voy a hundir». Las palabras eran un compromiso más con ella que consigo mismo. Sin embargo, mientras las calles del pueblo seguían con su rutina diaria, el pregón de los tamaleros, las bicicletas que pasaban a toda prisa, las campanas de la iglesia llamando a misa, Jesús comprendía que no bastaba con resistir. Necesitaba encontrar un rumbo, algo que le devolviera la dignidad y le mostrara a su familia que la vida podía reconstruirse incluso después de la traición más dura. Lo que aún no sabía era que ese deseo de levantarse, todavía confuso y sin forma, pronto lo conduciría a enfrentar pruebas más grandes de las que imaginaba. La noticia recorrió el pueblo como pólvora. Alejandro Ramírez organizaría una fiesta en la hacienda para celebrar su nueva etapa como propietario legítimo. Invitó a todos los vecinos, comerciantes y hasta a las autoridades locales. Pero en la lista de invitados brillaba por su ausencia un nombre evidente, el de su hermano Jesús. El día señalado, la hacienda se vistió de lujo. Las luces iluminaban los corredores. Los caballos, adornados con mantas bordadas, relinchaban en los establos, y los mariachis afinaban sus guitarras bajo el arco principal. El olor a carne asada se mezclaba con el perfume caro de las mujeres que llegaban en vestidos coloridos, mientras los hombres brindaban con tequila y cerveza helada. Desde la distancia, Jesús observaba el movimiento con el corazón encogido. Mariana lo acompañaba, tratando de disimular la incomodidad. «No deberíamos estar aquí, Jesús. Alejandro lo hizo a propósito, para que sintieras esto». «Lo sé», respondió él con la mirada clavada en las luces, «pero no puedo evitarlo. Esa hacienda es parte de mí, de nuestra historia». En el interior, Alejandro levantaba su copa frente a la multitud. «Brindemos», exclamó con voz fuerte,
porque el destino premia a quienes saben tomar decisiones. Hoy celebro no solo mi triunfo, sino la promesa de un futuro grande para esta tierra. Las risas y los aplausos estallaron, aunque muchos lo hacían más por compromiso que por convicción. Entre la multitud se murmuraba el verdadero motivo de su alegría: haber dejado a su hermano sin nada. Doña Rosa, sentada en una esquina, escuchaba cada palabra con el rostro endurecido. Una vecina se acercó y le susurró: «Doña Rosa, no debió permitir que Alejandro hiciera esto. Es una vergüenza». La madre, con lágrimas contenidas, respondió en voz baja: «No lo permití, simplemente no pude detenerlo». Fuera de la hacienda, Jesús caminaba de un lado a otro luchando contra la rabia. Mariana le tomó la mano con firmeza. «No dejes que te humille más. Tú no eres menos que él por no estar ahí dentro». «Pero la gente cree que sí lo soy», contestó Jesús con un nudo en la garganta. «Lo ven como un vencedor y a mí como un hombre débil». En ese momento, los mariachis comenzaron a tocar El Rey, y la voz de Alejandro, desafinada por el alcohol, se mezcló con la música. «Yo sé bien que estoy afuera», cantaba con ironía, mirando hacia la entrada como si buscara provocar. La multitud soltó carcajadas entendiendo la indirecta. Jesús, al escucharlo, apretó los dientes con tanta fuerza que le dolió la mandíbula. Emiliano, su hijo mayor, tiró de su pantalón. «Papá, ¿por qué se ríen de nosotros?». El corazón de Jesús se partió en dos. Miró a su hijo y no supo qué responder. Mariana, con la voz serena pero firme, intervino. «Se ríen porque no entienden lo que es el verdadero valor, hijo. Y tu papá lo tiene aunque ellos no lo vean». Jesús sintió un fuego en el pecho. Quiso irrumpir en la fiesta, gritarle a todos que la hacienda no era solo de Alejandro, que la justicia había sido torcida. Pero se contuvo. Sabía que un arrebato solo lo haría parecer más débil. En cambio, respiró hondo y tragó la rabia como quien traga veneno. Las campanas de la iglesia cercana comenzaron a sonar, recordando la hora de la misa nocturna. Jesús miró al cielo estrellado y pensó en su padre. «Si estuvieras aquí, viejo, no permitirías esta vergüenza», susurró con amargura. Mariana lo abrazó por la espalda. «No es momento de pelear con él, Jesús. El tiempo pondrá todo en su lugar». Aunque las palabras de su esposa buscaban calmarlo, el dolor de la humillación pública había dejado una marca profunda. Esa noche, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo sobre la hacienda, Jesús comprendió que la lucha ya no era solo por recuperar la tierra, sino por recuperar su dignidad frente a su familia y ante todo el pueblo. Los días posteriores a la fiesta fueron los más amargos para Jesús. El eco de las risas, las canciones burlonas y los comentarios malintencionados parecían seguirlo a donde fuera. En el mercado, las miradas de compasión lo hacían sentir más pequeño que nunca. En casa, aunque Mariana se esforzaba en darle ánimos, la tristeza lo rodeaba como una sombra espesa. Una mañana, incapaz de soportar más el peso en su pecho, decidió caminar hasta la iglesia del pueblo. El sonido de las campanas lo guió hasta la entrada. El aroma a incienso flotaba en el aire, mezclado con el silencio solemne de aquel lugar. Frente al altar, con la luz filtrándose por los vitrales, Jesús se arrodilló. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran sin contención. «Dios mío», susurró con la voz quebrada, «¿por qué permitiste que mi propio hermano me hiciera esto?». ¿Dónde quedó la justicia? El padre Miguel, párroco del pueblo desde hacía más de 2 décadas, lo observaba desde el fondo. Se acercó despacio, con la calma de quien entiende el dolor humano porque lo ha escuchado en tantas confesiones. «Jesús», dijo con tono suave, «el silencio de este templo es para hablar con Dios, pero también para escuchar lo que Él tiene que decirte». Jesús se levantó con dificultad, limpiándose las lágrimas con la manga de su camisa. «Padre, no sé qué hacer. Alejandro me quitó todo, no solo la herencia, me quitó el respeto de la gente». El sacerdote lo invitó a sentarse en una de las bancas de madera. La penumbra del templo los envolvía.
mientras el murmullo lejano de algunas mujeres rezando el rosario creaba un ambiente de recogimiento. «Hijo, lo que tu hermano te arrebató son bienes de este mundo», dijo el padre Miguel con serenidad. «Pero lo que realmente importa, la dignidad y los valores que heredaste de tu padre, eso no hay poder humano que pueda quitártelo». Jesús apretó los puños con la mirada fija en el suelo. «¿Y de qué me sirve la dignidad si mis hijos pasan vergüenza y mi madre llora todos los días?» El sacerdote lo miró con firmeza, pero sin dureza. «La dignidad no se mide en aplausos ni en tierras, se mide en cómo enfrentas la injusticia. Tu padre estaría orgulloso de ti no por las hectáreas que trabajes, sino por el hombre en el que decides convertirte ahora». Hubo un largo silencio. Jesús sentía que las palabras del padre Miguel lo golpeaban y lo reconfortaban al mismo tiempo. En su interior, sin embargo, seguía ardiendo la necesidad de defenderse. «Padre, ¿y si lo enfrento? ¿Y si voy a reclamar lo que es mío?». El sacerdote negó lentamente con la cabeza. «La violencia no traerá justicia, solo más dolor. Tarde o temprano, las decisiones de Alejandro lo alcanzarán. Tú debes concentrarte en construir, no en destruir». Jesús bajó la mirada, derrotado. Es fácil decirlo, pero cuando ves a tus hijos preguntar por qué ya no tienen lo que antes era suyo, la sangre hierve. El padre Miguel le puso una mano en el hombro. «Entiendo tu dolor, hijo. No te pido que lo olvides, sino que lo transformes. Usa ese dolor para levantarte, para enseñarles a tus hijos que el valor de un hombre no depende de lo que posee, sino de lo que entrega al mundo». Jesús respiró hondo. Las palabras no borraban la traición, pero sí encendían una chispa de reflexión en medio de la oscuridad. Se quedó en silencio unos minutos más, mirando el altar y pensando en las decisiones que debía tomar. Cuando salió de la iglesia, el sol de mediodía lo cegó por un instante. El aire cálido le rozó la piel, y por primera vez en semanas sintió un pequeño alivio. Tal vez no tenía todas las respuestas, pero intuía que el camino no estaba en vengarse, sino en encontrar una forma nueva de sostener a su familia y recuperar el respeto que creía perdido. El consejo del padre Miguel resonaba en la mente de Jesús como un eco persistente. «Construir, no destruir», le había dicho. Aunque al principio le parecía una frase vacía, poco a poco comenzó a darle vueltas a la idea de que su vida no podía detenerse por lo que Alejandro le había arrebatado. Tenía que levantarse no solo por él, sino por Mariana y sus hijos. Fue Mariana quien, con su mirada clara y su carácter decidido, lo empujó hacia un nuevo camino. Una mañana, mientras preparaba café de olla en la cocina, le habló con una calma que escondía firmeza. «Jesús, mi primo trabaja en un taller de zapatos en León. Dice que necesitan manos fuertes y alguien dispuesto a aprender. No será fácil, pero es una oportunidad». Jesús la miró con dudas. «Yo nunca he hecho zapatos, Mariana. Toda mi vida ha sido en el campo». «¿Y acaso naciste sabiendo sembrar?», replicó ella. «Aprendiste porque era lo que tocaba, ahora lo que toca es esto». El silencio se apoderó de la habitación, solo roto por el hervor del café. Al final, Jesús asintió con resignación. «Está bien, no sé si seré bueno para eso, pero lo intentaré». Al día siguiente, con un nudo en el estómago y las manos sudorosas, se presentó en el taller. El lugar estaba impregnado de olor a cuero curtido, pegamento y sudor. Decenas de hombres trabajaban inclinados sobre mesas, cortando, cosiendo y martillando suelas. El ruido metálico de los martillos sobre el cuero formaba una música repetitiva y dura. El capataz, un hombre de bigote espeso llamado don Rogelio, lo miró con desconfianza. «¿Y tú qué sabes hacer?». «Nada de esto», confesó Jesús. «Pero sé trabajar duro. Aquí no alcanza con ser fuerte, necesitas paciencia. A ver si aguantas». Lo pusieron a cortar piezas de cuero. Al principio, sus manos torpes arruinaban más de lo que servían. Los demás trabajadores lo miraban de reojo, algunos con burla y otros con compasión. Una voz se alzó en medio del taller. «Ese campesino no dura ni una semana aquí».
Jesús apretó los dientes. Cada error era una herida en su orgullo, pero también un recordatorio de que no podía rendirse. Por las noches volvía a casa exhausto, con los dedos llenos de ampollas y la espalda adolorida. Mariana lo recibía con un plato caliente y palabras que lo mantenían en pie. No importa cuánto te cueste ahora, tus hijos te están viendo. Lo que aprendas hoy será el futuro de mañana. Emiliano y Sofía, con ojos brillantes, escuchaban atentos cuando su padre les contaba cómo había logrado coser su primera pieza completa, aunque imperfecta. Ellos aplaudían como si fuera una victoria enorme, y en esos pequeños gestos Jesús encontraba fuerzas para volver al taller al día siguiente. Con el tiempo sus manos aprendieron a moverse con más seguridad. El cuero ya no se deslizaba torpemente bajo el cuchillo, y las puntadas comenzaban a ser firmes y parejas. Aunque don Rogelio era exigente y pocas veces elogiaba, un día se detuvo junto a él, observó su trabajo y murmuró: «Nada mal para un campesino». Ese comentario, aunque breve, fue suficiente para encender en Jesús una chispa de esperanza. Sin embargo, el esfuerzo no solo era físico. El salario apenas alcanzaba para lo básico, y la familia tenía que apretarse el cinturón más que nunca. Mariana vendía tortillas y tamales en el mercado para completar los gastos, y los niños aprendieron a conformarse con menos. Aún así, en el hogar reinaba algo que la hacienda no podía comprar: la unión. Cada día en el taller era una lucha contra el cansancio, contra la duda y contra la voz interior que le decía que había perdido todo. Pero, en lo profundo, Jesús comenzaba a descubrir algo nuevo. Tal vez Alejandro le había quitado las tierras, pero no podía arrebatarle la capacidad de levantarse y reinventarse. Ese pensamiento, todavía frágil, se convertiría en la semilla de un cambio mayor que apenas estaba germinando. El esfuerzo de Jesús en el taller comenzaba a rendir frutos. Sus manos, antes torpes, ahora cosían con precisión, y su nombre empezaba a ser respetado entre los compañeros. Sin embargo, los problemas económicos se hacían más grandes que cualquier avance personal. El salario era bajo, las deudas crecían y las necesidades de la familia parecían multiplicarse como sombra al caer la tarde. Una noche, sentado a la mesa con Mariana, contó las pocas monedas que había traído en el bolsillo. El silencio pesaba más que las palabras. «No alcanza, Mariana», dijo con un suspiro. «Apenas cubrimos la comida y la escuela de los niños. Ya debo 2 meses». Mariana lo miró con serenidad, aunque sus ojos mostraban preocupación. «Jesús, vamos a salir adelante. Yo venderé más en el mercado y si hace falta, coseré ropa para las vecinas. Pero no te desesperes». Jesús bajó la mirada. Sentía que el peso de la humillación se transformaba ahora en el peso de la pobreza. Ver a Emiliano y Sofía estudiar con cuadernos viejos y lápices gastados era una punzada diaria en su orgullo. Para empeorar la situación, Alejandro, con su influencia, comenzó a bloquear oportunidades que podrían haber ayudado a Jesús. Cuando un comerciante local quiso contratar el taller donde él trabajaba para producir calzado en mayor escala, Alejandro intervino, sobornando a otros proveedores para quedarse con el contrato. La noticia llegó a oídos de Jesús como un balde de agua helada. «Tu hermano no quiere verte crecer», le dijo don Rogelio mientras afilaba una cuchilla en el taller. «Prefiere tenerte abajo, donde pueda pisarte cuando se le antoje». Jesús apretó los dientes. «Entonces tendré que levantarme más fuerte». Pero en casa, las noches se volvían más pesadas. El sonido de las tripas vacías de sus hijos retumbaba en su conciencia. Un día Sofía se acercó con voz tímida. «Papá, ¿por qué no tenemos pan como antes?» Jesús la abrazó fuerte, conteniendo las lágrimas. «Porque estamos luchando, hija, pero te prometo que pronto no te faltará nada». Ese mismo día Mariana lo enfrentó con dulzura, pero también con determinación. «Jesús, yo sé que llevas la rabia de lo que pasó con Alejandro, pero no podemos quedarnos en esa herida. Tienes que enfocarte en lo que viene. No podemos perder la fe». Él la miró,
con la piel marcada por el cansancio. A veces siento que no puedo más, Mariana, que por más que trabaje, el mundo conspira en mi contra. Ella le tomó la cara entre las manos y lo obligó a mirarla a los ojos. No estás solo, nos tienes a nosotros, y eso vale más que cualquier hacienda. A pesar del aliento de Mariana, el dilema seguía creciendo en su interior. Cada día era una lucha entre dos caminos: dejarse arrastrar por la ira y buscar venganza contra Alejandro, o seguir avanzando con dignidad, aunque el camino fuera lento y doloroso. Las voces del pueblo tampoco ayudaban. Algunos lo animaban a pelear por lo que era suyo, incluso por la fuerza. Otros lo miraban con lástima, como si estuviera condenado a ser siempre el hermano perdedor. Esa dualidad lo desgastaba más que el cansancio físico. Una tarde, al regresar del taller, Jesús se detuvo frente a la pequeña capilla del barrio. Cerró los ojos y respiró profundo. Recordó de nuevo las palabras del Padre Miguel: «Transforma tu dolor en fuerza». Se repitió a sí mismo que no podía rendirse, aunque la vida lo empujara al borde. Con el corazón dividido, caminó de regreso a casa. Sabía que debía tomar una decisión pronto, porque la pobreza y la humillación no esperaban, y en su interior la lucha entre la venganza y la dignidad se hacía cada vez más feroz. La tensión interna que cargaba Jesús llegó a un punto insoportable. Entre la humillación pública, la pobreza que lo acosaba y las trabas que Alejandro ponía a su camino, sentía que la vida lo empujaba a rendirse. Pero en el fondo de su corazón, algo se resistía. Esa semilla de dignidad que su padre había sembrado en él seguía viva, aunque apenas germinando. Fue entonces cuando Mariana le habló de una peregrinación que saldría hacia la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México. «Jesús», dijo una noche mientras remendaba ropa a la luz de una vela, «tal vez lo que necesitas no es trabajar más fuerte, sino encontrar paz en otro lado. Esta peregrinación podría darte claridad». Él suspiró, cansado. «¿Y de qué sirve rezar, Mariana? La fe no paga deudas ni llena estómagos». Ella lo miró con dulzura, pero también con firmeza. «La fe no llena bolsillos, pero fortalece el alma. Y sin eso, no podrás levantar a esta familia». Jesús se quedó en silencio. Al final, aceptó. Necesitaba algo, lo que fuera, que le diera fuerzas. Así, unos días después, se unió a un grupo de peregrinos que caminaban kilómetros con velas, estandartes y cantos. El polvo del camino se mezclaba con el sudor y las lágrimas de la gente que, como él, cargaba dolores invisibles. Fue en ese trayecto cuando conoció a un hombre mayor llamado Ezequiel. Su rostro curtido por los años y su andar lento no ocultaban la firmeza de su espíritu. Caminaron juntos varios kilómetros, compartiendo silencios, hasta que el anciano rompió la quietud. «Se te nota la carga, muchacho. ¿Qué llevas tan pesado en el corazón?». Jesús dudó en responder, pero la mirada del hombre le inspiró confianza. «Mi hermano me robó lo que era mío. Me quitó la herencia de mi padre, y con ella el respeto de mi gente. Vivo con la rabia de querer recuperarlo todo, pero no sé cómo». Ezequiel asintió despacio. «Yo también tuve un hermano así. Hace años me arrebató lo que habíamos construido juntos. Perdí tierras, ganado y hasta la confianza de mi familia. Pasé años lleno de odio, deseando verlo arruinado. Pero el odio es un veneno que uno mismo se bebe esperando que el otro muera». Jesús lo miró sorprendido. «¿Y qué hiciste? ¿Lo perdonaste?». El anciano suspiró, con la vista perdida en el horizonte. «No fue fácil, pero entendí que la justicia de la vida llega de maneras que uno no espera. Yo me dediqué a trabajar, a reconstruir poco a poco lo que había perdido. Y un día me di cuenta de que tenía más paz que mi hermano, aunque él siguiera con más bienes materiales». Jesús guardó silencio. Aquellas palabras entraban en su corazón como agua fresca en tierra seca. «Pero, ¿cómo se vive con la herida?», preguntó casi en un murmullo. «La herida nunca desaparece del todo», respondió Ezequiel. «Se convierte en cicatriz. Y una cicatriz es una señal de que sobreviviste. El resto del camino hasta la basílica,
Jesús reflexionó en esas frases. Cuando por fin estuvo frente a la imagen de la Virgen, sus ojos se llenaron de lágrimas. No pidió riquezas ni venganza. Solo murmuró: «Dame fuerza para levantarme, aunque lo haya perdido todo». De regreso al pueblo, su corazón no estaba libre de dolor, pero algo había cambiado. No se sentía derrotado. Había comprendido que lo importante no era recuperar lo que Alejandro le robó, sino demostrar que podía levantarse con dignidad y construir algo nuevo. Mientras el grupo de peregrinos entonaba cantos al llegar, Jesús caminaba en silencio, con la mente clara y una nueva determinación. Tal vez la vida no le devolvería las tierras, pero le estaba dando la oportunidad de forjar un camino distinto, uno que nadie pudiera arrebatarle. El regreso de la peregrinación trajo a Jesús un aire distinto. Aunque las deudas y la pobreza seguían siendo una realidad, la amargura ya no lo dominaba de la misma manera. Mariana notó el cambio en su mirada, menos apagada y con un brillo nuevo que hacía tiempo no veía. «Te noto diferente, Jesús», le dijo una tarde mientras amasaba masa para hacer tortillas. «¿Qué pasó en el camino?». Él se quedó pensativo, mirando sus manos curtidas. «No lo sé explicar bien. Solo entendí que, aunque Alejandro me haya robado las tierras, no puede robarme la fuerza de levantarme otra vez». Con esa determinación, Jesús decidió no conformarse con ser un simple obrero del taller. Empezó a observar con atención cómo se hacían los diseños, cómo se elegía el cuero, cómo se armaban los moldes. Se quedaba hasta tarde practicando, incluso pidiendo retazos de material para llevar a casa y experimentar por su cuenta. Mariana lo apoyaba en todo. Vendía en el mercado no solo sus tamales, sino también los pequeños pares de sandalias que Jesús comenzaba a fabricar en sus ratos libres. La primera vez que lograron vender un par, la sonrisa de ambos fue como un rayo de sol después de una tormenta. «¿Ves?», dijo Mariana con orgullo. «Este es apenas el inicio». Jesús empezó a inspirarse en los bordados tradicionales que veía en las ferias locales. Incorporó colores vivos, figuras de flores y símbolos del campo que recordaban las raíces de su familia. Poco a poco, sus zapatos se distinguieron de los demás por su estilo único. El mercado de León, siempre lleno de voces, música y aromas, se convirtió en su primer escenario. Entre puestos de frutas, ropa y artesanías, Mariana ofrecía los zapatos de Jesús con una sonrisa convincente. Al principio, los clientes dudaban, pero al ver la calidad de las costuras y los detalles artesanales, comenzaron a interesarse. Una señora que compró un par comentó en voz alta: «Estos zapatos no solo son bonitos, también se sienten hechos con corazón». Esas palabras se quedaron grabadas en Jesús. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la gente no lo miraba con lástima, sino con respeto. Los niños también se contagiaron de la ilusión. Emiliano ayudaba a cargar las cajas al mercado, mientras Sofía decoraba pequeñas etiquetas con dibujos. La familia trabajaba unida, y esa unión era la verdadera fuerza que los mantenía de pie. Con cada venta, aunque fueran pocas, Jesús recuperaba un pedazo de su orgullo. La comunidad comenzó a reconocerlo no como el hermano que perdió la herencia, sino como el hombre que supo reinventarse. Incluso don Rogelio, el capataz del taller, lo llamó aparte un día. «Ramírez, tus diseños tienen algo especial. Se nota que no solo piensas en zapatos, sino en contar una historia con ellos». Jesús bajó la mirada, agradecido. «Gracias, don Rogelio. Solo intento hacer algo que honre de donde vengo». El camino seguía siendo difícil. Había días en que no vendían nada, y las noches de desvelo cosiendo a mano eran interminables. Pero el ánimo de Jesús era otro. Cada tropiezo lo veía como una lección, no como una derrota. Una tarde, al volver del mercado con Mariana, miró a sus hijos correr por la calle polvorienta y sintió un orgullo profundo. «Mariana, tal vez nunca recuperemos lo que Alejandro nos quitó, pero estoy construyendo algo que nadie podrá arrebatarnos». Ella sonrió, con los ojos brillantes de emoción. «Eso es lo que siempre supe de ti, Jesús.
Tarde o temprano, tu esfuerzo daría fruto. El viento fresco de la tarde soplaba entre los puestos del mercado, y Jesús, aunque cansado, caminaba erguido. Sabía que aún quedaban muchas pruebas, pero por primera vez en mucho tiempo, tenía claro que la esperanza había renacido en su vida y en la de su familia. Mientras Jesús comenzaba a levantar cabeza gracias a su esfuerzo y creatividad, el brillo de Alejandro empezaba a opacarse. Lo que al principio parecía éxito, con fiestas ostentosas y lujos desmedidos, pronto se convirtió en un abismo de deudas. La hacienda, llena de invitados y música semanas atrás, ahora se veía silenciosa y descuidada. Los rumores en el pueblo se extendieron rápido. Alejandro había invertido en negocios fallidos y gastado grandes sumas en apuestas y viajes. Sus supuestos amigos, esos que lo rodeaban cuando había abundancia de tequila y música, comenzaron a desaparecer uno por uno. En la cantina, un hombre comentaba con ironía: «Ese Alejandro se creía el rey. Ahora anda pidiendo fiado». «Así pasa con los que viven de apariencias», respondió otro. «Tarde o temprano, la verdad alcanza a todos». Alejandro escuchó esos murmullos más de una vez. Al principio reaccionaba con soberbia, levantando la voz para demostrar que seguía siendo poderoso. Pero por dentro, la inseguridad lo carcomía. Cada deuda impaga, cada puerta cerrada, era un recordatorio de que su mundo construido sobre mentiras se estaba derrumbando. Una noche, al regresar ebrio a la hacienda, discutió con doña Rosa. «Hijo», dijo ella con lágrimas en los ojos, «¿qué hiciste con la bendición que te dejó tu padre? Esta casa se está cayendo a pedazos y tú solo piensas en lujos que no llevan a nada». Alejandro, con el rostro cansado y el aliento cargado de alcohol, respondió con frustración: «Yo no voy a vivir como un campesino. Mi destino es más grande que el de Jesús. Yo merezco más». Doña Rosa lo miró con dureza. «El que merece más es quien sabe honrar lo que tiene, no quien lo despilfarra». Los días pasaban y la situación empeoraba. Los acreedores comenzaron a rondar la hacienda. El ganado se vendió a precio bajo para cubrir deudas urgentes, y poco a poco Alejandro perdió gran parte de lo que había ganado con trampa. En medio de esa decadencia, pensó en Jesús. Tal vez podría manipularlo de nuevo, convencerlo de trabajar juntos y aprovechar el prestigio que su hermano empezaba a ganar con sus zapatos. Una tarde, lo buscó en el taller. Jesús lo recibió con cautela, limpiándose las manos manchadas de pegamento y polvo de cuero. «¿Qué quieres, Alejandro?». El hermano menor sonrió, intentando recuperar su antiguo aire de superioridad. «He estado pensando, somos hermanos. Podríamos unir fuerzas, tú haces zapatos, yo tengo contactos. Podríamos levantar un negocio grande». Jesús lo miró en silencio, estudiando sus gestos. En su mirada ya no había el brillo de antes, sino un rastro de desesperación. «No, Alejandro, tú no buscas ayudarme, solo buscas salvarte, y yo no voy a prestarme otra vez a tus juegos». El silencio se hizo pesado. Alejandro intentó mantener la compostura, pero la rabia le ganó. «Ahora me rechazas, tú el que no tenía nada. ¿Crees que porque vendes unos cuantos zapatos ya eres más que yo?». Jesús respondió con calma, sin elevar la voz: «No soy más que tú, Alejandro. Solo entendí que la riqueza verdadera está en lo que se gana con esfuerzo limpio. Y eso es algo que tú todavía no has aprendido». La respuesta lo desarmó. Alejandro se marchó furioso, pero las palabras de su hermano le quedaron retumbando en la cabeza. Por primera vez se sintió pequeño frente a Jesús, el mismo a quien había despreciado. En el pueblo, la gente ya no hablaba de él con admiración, ahora lo mencionaban con lástima o burla. Mientras tanto, el nombre de Jesús empezaba a sonar como ejemplo de trabajo y dignidad. El contraste era evidente. Uno se hundía en la decadencia por la soberbia, y el otro se levantaba con humildad y constancia. Y aunque Alejandro intentaba negarlo, en el fondo sabía que esa diferencia marcaría su destino. El taller improvisado en la casa de Jesús
ya no era solo un rincón con herramientas viejas y retazos de cuero. Poco a poco se había convertido en un espacio lleno de vida, donde jóvenes del barrio se acercaban para aprender el oficio. El golpeteo de martillos, el olor del cuero y el murmullo de conversaciones llenaban el ambiente de una energía distinta. Uno de esos muchachos, llamado Mateo, lo miraba trabajar con admiración. «Don Jesús, ¿cómo hace para que la costura quede tan pareja? Yo siempre me tuerzo». Jesús sonrió recordando sus primeros intentos. «Con paciencia, hijo. Nadie nace sabiendo. Si yo pude aprender, tú también». Ese espíritu de enseñar y compartir atrajo a más jóvenes. La comunidad comenzó a reconocerlo no solo como zapatero, sino como un hombre que ofrecía oportunidades donde antes no las había. En los mercados la gente comentaba con orgullo: «Esos zapatos son de Jesús Ramírez, el que perdió la hacienda pero levantó su propio camino». El respeto que tanto había añorado regresaba no por lo que poseía, sino por lo que representaba. Mariana, al verlo rodeado de aprendices, no podía evitar sonreír. «Te dije que tu esfuerzo daría fruto, Jesús. Ahora no solo trabajas para tu familia, también estás dando trabajo a otros». Él la miró con ternura. «Si ellos aprenden a salir adelante, sentiré que he honrado la memoria de mi padre». Emiliano y Sofía también brillaban en la escuela. Aunque los recursos seguían siendo limitados, la disciplina de su padre y el ejemplo de lucha diaria los inspiraban. Un día, la maestra de Emiliano se acercó a Mariana. «Su hijo es uno de los más dedicados de la clase. Habla con orgullo de su papá y eso lo motiva a superarse». Al escuchar esas palabras, Jesús sintió que todo valía la pena. Cada noche sin dormir, cada callo en sus manos, cada sacrificio, todo tenía sentido al ver a sus hijos crecer con dignidad. Doña Rosa, por su parte, encontraba alivio en ese renacer. Una tarde, mientras tomaba café con su hijo mayor, le dijo con voz temblorosa: «Jesús, me siento en paz al verte así. Tu padre estaría orgulloso de ti. Pensé que la traición de Alejandro había roto a esta familia para siempre, pero tú has demostrado que la verdadera herencia es la fortaleza del corazón». Jesús la tomó de la mano y respondió: «No quiero que sufras más, mamá. Aunque Alejandro me quitó lo material, no podrá quitarnos nunca la unión que nos queda». En el pueblo, las palabras corrían de boca en boca. Ya no se hablaba de Jesús como el hombre derrotado, sino como un ejemplo de superación. Algunos comerciantes comenzaron a recomendar sus zapatos, y hasta gente de comunidades vecinas llegaba para comprarlos. Mientras tanto, Alejandro veía cómo la atención que antes recibía se trasladaba a su hermano. La envidia lo consumía en silencio, pero también lo obligaba a confrontar su realidad. Jesús, en cambio, no pensaba en vengarse ni en competir. Lo único que lo movía era la satisfacción de saber que estaba reconstruyendo su vida con sus propias manos. El pueblo, que antes lo señalaba con lástima, ahora lo recibía con respeto. Cuando caminaba por la plaza, los saludos eran sinceros y los rostros mostraban admiración. Ese cambio llenaba su pecho de orgullo, un orgullo distinto al que había perdido. No era vanidad, sino la certeza de que había ganado un lugar legítimo en la comunidad. Con cada paso que daba, con cada joven que aprendía a coser bajo su guía, Jesús confirmaba que la verdadera victoria no estaba en recuperar lo perdido, sino en crear algo nuevo y duradero. El reconocimiento del pueblo no era un premio superficial, sino la consecuencia de haber resistido y de haberse mantenido fiel a sus valores. La tensión entre los hermanos, aunque silenciosa, era un río subterráneo que tarde o temprano tenía que desbordarse. Alejandro, cada vez más arruinado y resentido, no soportaba ver cómo Jesús se ganaba el respeto del pueblo. Las comparaciones lo atormentaban. Lo que antes se decía de él, astuto, exitoso, poderoso, ahora se decía de su hermano. Y esa herida en su orgullo lo empujó al enfrentamiento que llevaba tiempo gestándose. Una tarde, cuando el sol caía y el aire fresco recorría la plaza del pueblo, Alejandro se cruzó con Jesús
frente a varios vecinos que descansaban en las bancas. No lo saludó. En cambio, se plantó frente a él con gesto desafiante. «Así que ahora todos hablan de ti, ¿eh?», dijo con sarcasmo. «El gran Jesús Ramírez, el ejemplo de esfuerzo. ¿Eso crees que eres?». Jesús lo miró con serenidad, aunque por dentro sentía hervir la sangre. «No creo nada, Alejandro. Solo trabajo. La gente ve lo que quiere ver». Alejandro rió con desprecio. «No te hagas el humilde. Te gusta que hablen de ti y que te comparen conmigo. Pero no olvides que yo soy el dueño de la hacienda. Tú sigues siendo el mismo campesino sin nada». El murmullo de los presentes creció. Algunos se levantaron, expectantes. Doña Rosa, que pasaba cerca con una bolsa de mandado, se detuvo con el corazón encogido. Jesús respiró hondo. Sabía que esas palabras buscaban provocarlo, pero no podía callar. «La hacienda ya no significa nada, Alejandro. Tienes tierras, sí, pero no tienes respeto. Yo perdí lo material, pero no mi dignidad, y eso vale más que cualquier herencia». El silencio fue inmediato. Los vecinos miraban de uno a otro, conscientes de que presenciaban un momento decisivo. Alejandro, con el rostro enrojecido, apretó los puños. «¿Me estás diciendo que vales más que yo?». «No, hermano», contestó Jesús con calma. «Lo que digo es que el valor de un hombre no se mide en lo que posee, sino en lo que es capaz de construir con sus manos limpias». Las palabras, aunque dichas sin gritos, golpearon más fuerte que cualquier insulto. Alejandro quiso responder, pero se quedó sin voz. Los murmullos de la gente se convirtieron en un silencio denso, casi solemne. Doña Rosa rompió a llorar, acercándose a sus hijos. «Basta ya», exclamó con la voz temblorosa. «¿No se dan cuenta de que esta pelea nos ha destruido como familia?». Jesús la tomó de los hombros con ternura. «No quiero pelear, mamá. Nunca quise». Alejandro, en cambio, apartó la mirada, incapaz de enfrentar el peso de lo que acababa de escuchar. Por primera vez, se sintió acorralado no por las deudas, sino por la verdad que su hermano le había arrojado sin violencia. El pueblo entero había sido testigo. Nadie necesitaba decir nada más. La calma de Jesús había revelado quién era el verdadero hombre de honor. Jesús, con voz firme, cerró el momento. «Alejandro, puedes seguir creyendo que me ganaste. Pero la verdadera herencia de nuestro padre no eran tierras ni casas. Era enseñarnos a ser hombres de bien. Y en eso, hermano, todavía tienes mucho que aprender». El viento sopló fuerte en la plaza, moviendo las ramas de los árboles. Alejandro bajó la cabeza, derrotado no por la fuerza, sino por la verdad. Los vecinos comenzaron a retirarse, murmurando frases de respeto hacia Jesús. Doña Rosa, con lágrimas en los ojos, abrazó a su hijo mayor. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la justicia se había hecho presente, no en papeles ni riquezas, sino en la voz clara de la verdad. Jesús no celebró. Solo caminó con paso firme, sabiendo que ese enfrentamiento no había sido una victoria sobre su hermano, sino sobre el dolor y la humillación que lo habían marcado por tanto tiempo. Después del enfrentamiento en la plaza, Alejandro no volvió a caminar con la misma arrogancia. Sus pasos eran más lentos, su mirada más apagada. El pueblo lo notaba. Ya no era el hombre altanero que levantaba la voz en la cantina, sino alguien que parecía cargado de un peso invisible. Doña Rosa, preocupada, decidió hablar con él una noche. La casa estaba en silencio, y el aroma a café llenaba la cocina. Alejandro se sentó frente a ella cabizbajo, con las manos entrelazadas. «Madre, creo que lo he perdido todo», susurró con voz quebrada. Ella lo miró con ternura, aunque en sus ojos también había dolor. «No lo perdiste todo, hijo. Lo que perdiste fueron las cosas materiales. Lo que necesitas recuperar está aquí dentro», le dijo, llevándose una mano al corazón. Por primera vez, Alejandro lloró sin contenerse. Lágrimas amargas que no eran de orgullo herido, sino de arrepentimiento. En medio del llanto confesó: «Siempre pensé que ser rico era lo único que importaba, que si tenía más que Jesús,
la gente me respetaría. Pero ahora soy yo quien no se respeta a sí mismo. Doña Rosa acarició su rostro como cuando era niño. Nunca es tarde para cambiar. La vida te está dando una lección, Alejandro. Lo importante es que la escuches. Los días siguientes fueron un proceso lento, casi doloroso. Alejandro comenzó a darse cuenta de las consecuencias de sus actos. Algunos vecinos que antes lo adulaban ya no le dirigían la palabra. Sus supuestos amigos lo habían abandonado. Y lo más duro era que su propia madre sufría por el distanciamiento entre sus hijos. Impulsado por esa carga, decidió visitar a Jesús. Lo encontró en su taller, rodeado de jóvenes aprendices y del golpeteo constante de martillos sobre el cuero. Al verlo, Jesús se detuvo y lo miró fijamente, con la misma serenidad que había mostrado en la plaza. Alejandro respiró hondo y con voz baja dijo: «Hermano, vengo a pedirte perdón». El taller quedó en silencio. Los muchachos dejaron de trabajar y Mariana, que estaba ordenando cajas, levantó la mirada sorprendida. Jesús permaneció inmóvil por un instante. Finalmente, respondió con calma: «¿Perdón por qué, Alejandro? ¿Por robarme lo que era mío? ¿Por humillarme frente al pueblo? ¿Por hacer llorar a mamá?». Alejandro bajó la cabeza. «Por todo eso. Por no haber entendido que la verdadera riqueza no estaba en las tierras ni en el dinero, por haber despreciado lo más valioso que tenía, mi familia». Jesús guardó silencio. El eco de esas palabras resonaba en su interior. Durante mucho tiempo había soñado con este momento, imaginando que sentiría satisfacción al ver a su hermano rendido. Pero lo que experimentaba en ese instante no era venganza, sino compasión. «Alejandro», dijo finalmente, «lo que me hiciste no fue fácil de soportar. Me arrancaste más que tierras, me arrancaste la confianza. Pero si de verdad has entendido la lección, entonces no necesito que me devuelvas nada. Lo único que quiero es que aprendas a vivir con dignidad». Las lágrimas volvieron a brotar en los ojos de Alejandro. «Gracias, hermano. No merezco tu perdón, pero lo acepto con el corazón». Mariana se acercó y puso una mano sobre el hombro de Jesús, como dándole fuerzas para sostener esa decisión. Doña Rosa, que había llegado poco después, lloraba en silencio, viendo a sus hijos finalmente en un gesto de reconciliación. Aquel día no se resolvieron todas las heridas ni se borraron los errores del pasado, pero sí se dio el primer paso hacia algo más importante, la comprensión de que la riqueza más grande era la familia, y que sin ella todo lo demás se desmoronaba. Jesús entendió que la vida le había puesto una prueba inmensa, y que la verdadera victoria no estaba en humillar a su hermano como él lo había hecho en el pasado, sino en mostrarle que siempre había un camino para levantarse. Y en ese gesto de perdón, Alejandro también comprendió que la lección más dura que la vida le había dado era, al mismo tiempo, su oportunidad de empezar de nuevo. Los días después de la reconciliación fueron de cambio. Alejandro, aunque aún lidiaba con las consecuencias de sus acciones, comenzó a transformar su vida. Ya no vivía en la ostentación ni buscaba la admiración fácil de los demás. Empezó a trabajar, no con las manos como lo hacía su hermano, pero con la mente, ayudando a quienes necesitaban consejo y tomando decisiones con humildad. A veces visitaba el taller de Jesús, observaba el progreso de los jóvenes aprendices y se quedaba en silencio, meditando sobre el camino que había recorrido. Pero quien realmente estaba dejando una huella profunda en la comunidad era Jesús, no solo por su habilidad para trabajar el cuero, sino por la forma en que había manejado la adversidad, la pobreza y la traición. Su taller no solo producía zapatos, sino que se había convertido en un centro de aprendizaje y apoyo para muchos. Jóvenes que antes no tenían una oportunidad de empleo, encontraban en él un maestro y un mentor. La mirada de Jesús ya no era la de un hombre derrotado, sino la de alguien que había comprendido que la verdadera riqueza radica en lo que uno puede dar a los demás. Mariana veía a su esposo con los ojos llenos de orgullo. Sabía que, aunque las dificultades seguían,
Jesús había encontrado algo mucho más grande que cualquier herencia. Había encontrado su propósito. «Este es el legado que le dejarás a nuestros hijos, Jesús», le dijo una noche, mientras observaban a Emiliano y Sofía estudiar en la mesa. «No tierras ni riquezas, sino un ejemplo de honestidad y trabajo duro». Jesús la miró, sus ojos reflejando una paz que antes no conocía. «Eso es lo que quiero que ellos aprendan, que el esfuerzo nunca es en vano y que, al final, son los valores los que nos definen». El tiempo pasó, y la familia Ramírez se convirtió en un símbolo de superación en el pueblo. A pesar de las dificultades, la vida comenzaba a sonreírles de nuevo. Jesús no necesitaba nada más que ver a sus hijos crecer con principios firmes y rodeados de amor. Poco a poco, los recuerdos de la traición y el dolor fueron quedando atrás, reemplazados por una nueva vida llena de esperanza. Un día, mientras caminaba por el campo, Jesús se detuvo y miró el horizonte. Ya no sentía el vacío de antes, ni la necesidad de recuperar lo perdido. Sabía que había ganado mucho más. Había ganado respeto, dignidad y la satisfacción de haber hecho lo correcto, sin importar lo que le hubiera costado. Recordó las palabras del Padre Miguel en su peregrinación a la Basílica de Guadalupe. La verdadera riqueza no está en lo que se tiene, sino en lo que se da. Ahora entendía completamente su significado. La riqueza de su vida no residía en la tierra que había perdido, sino en la capacidad de haber transformado el dolor en fortaleza, en el amor que había logrado construir con su familia y en el legado que estaba dejando en el pueblo. En ese momento, entendió que la lucha por lo material había quedado atrás y que lo que realmente importaba era lo que construyó con su corazón y su esfuerzo. Y eso, pensó mientras miraba a su familia reunida, era más valioso que cualquier herencia que pudiera haber recibido. El verdadero legado de Jesús Ramírez no era algo que pudiera medirse con dinero ni tierras, sino con la dignidad que había logrado mantener intacta, aún frente a las mayores adversidades. La vida de Jesús Ramírez había dado un giro inesperado, pero profundo. En lugar de ser el hombre que había perdido su herencia y su lugar en el pueblo, ahora era un referente de trabajo arduo, dignidad y, sobre todo, de perdón. Su historia, marcada por la traición de su hermano, se había transformado en un testimonio de superación. Y a través de sus acciones, enseñó a los demás lo que realmente importa en la vida. No lo que se tiene, sino lo que se es capaz de construir con las manos limpias y el corazón firme. Mariana, al verlo tan sereno y confiado, sentía una gratitud inmensa. Recordaba los días oscuros, los momentos de desesperación, pero también sabía que todo eso les había dado una fuerza que nunca hubieran alcanzado sin esos desafíos. «Jesús», le dijo una tarde mientras paseaban por el campo, «cada sacrificio ha valido la pena. Hoy veo el futuro de otra manera». Jesús sonrió tomando su mano. «Lo que importa es que estamos juntos, y lo que hicimos, lo hicimos con amor. Eso es lo que siempre debe prevalecer». Los niños, ahora más grandes, ya caminaban por el mismo sendero de esfuerzo que sus padres. Emiliano, con la mente clara y los principios sólidos, comenzaba a aprender el oficio del zapatero, mientras Sofía, llena de creatividad, diseñaba pequeños adornos para los zapatos. Los dos compartían una visión que en otro tiempo parecía imposible, la de un futuro basado en el trabajo honesto, en la unidad familiar y en la perseverancia. La comunidad de Guanajuato también había cambiado. Aquella gente que alguna vez miró a Jesús con compasión o desdén, ahora lo veía con respeto. Su taller, que al principio era solo una idea modesta, se había convertido en un centro de empleos y un punto de referencia para quienes, como él, deseaban cambiar su destino. La noticia de su trabajo llegó incluso a otras comunidades, y el nombre de Jesús Ramírez se asoció con algo mucho más grande que cualquier propiedad material. El ejemplo de un hombre que, a pesar de todo, supo mantenerse fiel a sí mismo y a su familia. Alejandro, aunque todavía lidiaba con los estragos de su arrogancia, había comenzado a reconstruir su vida, paso a paso.
no con riquezas ni con los lujos que antes tanto buscaba, sino con trabajo y reflexión. Había aprendido a valorar lo que realmente importa, aunque el camino hacia su propia redención fuera largo. A veces, en sus visitas al taller, se quedaba en silencio, observando a Jesús enseñar a los jóvenes, y comprendía que su hermano había encontrado algo que él nunca pudo: paz. La vida de Jesús, en definitiva, fue un testimonio de cómo la adversidad puede moldear a las personas de formas sorprendentes. Aquel hombre que perdió tierras y riquezas había encontrado en su esfuerzo diario un propósito mayor, uno que iba más allá de cualquier posesión material. Había aprendido que la verdadera herencia no es la que se deja a través de la riqueza, sino a través del ejemplo, de las lecciones de vida y del amor que uno transmite a los demás. Y así, en un pueblo que se había visto marcado por las heridas de la traición, Jesús Ramírez dejó un legado imborrable: el legado de la dignidad, la familia y la esperanza. Su historia no solo fue una lección para su propia familia, sino para todos los que lo conocieron. Nadie puede arrebatar lo que uno ha construido con las manos y el corazón. Con el tiempo, las viejas heridas sanaron, y el nombre de Jesús se convirtió en sinónimo de lucha y redención. Su legado, construido con sacrificio, perdón y amor, perduró mucho más allá de cualquier herencia material.